los Hechos, capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 5. Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Señor, gracias por tu hermosa y poderosa palabra. Señor, te pido en esta hora una vez más que tú te glorifiques. Tú quieres, Señor, que vivamos en la dimensión de tu Espíritu, así como la iglesia en esta porción del libro de los Hechos fue una iglesia del Espíritu. Tú quieres que así lo seamos. Señor, te pido que me ayudes a poder entregar este consejo de tu palabra. Tu nombre sea santificado y tu pueblo bendecido. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. El libro de los Hechos es un libro histórico y tiene un valor sumamente importante. El Espíritu Santo a inspirar a Lucas para poder escribir este libro, entre muchas razones, hermanos, es mostrarnos la vida en el espíritu de la iglesia en aquel entonces. La historia, hermanos, tiene elementos fundamentales para que nosotros podamos aprender de los errores y de los aciertos de las distintas culturas a lo largo de las edades. Por ejemplo, Flavio Josefo, un gran historiador, él utilizó la historia para justificar a Dios y a Israel después de la guerra del año 70 después de Cristo. Vemos, por ejemplo, a otro historiador como Plutarco y Livio. La utilizaron la historia para enseñar ética, para extraer aquellos valores éticos a lo largo de la historia. Por ejemplo, podemos ver a otro historiador como Tácito, que la utilizó la historia como un anhelo del esplendor de Roma antigua, para poder ayudar en aquel momento a los romanos de ese entonces a que ellos revivieran la gloria de los siglos pasados, para que ellos pudieran reanimarse. Vemos también, hermanos, aquí específicamente este libro histórico del libro de los Hechos. Hermanos, el Espíritu Santo quiere que usted y yo aprendamos de la vida de los cristianos en esta época, que veamos algunas cosas importantes para entender nuestras raíces espirituales. Por ejemplo, en el libro de los Hechos encontramos apologética, encontramos también, hermanos, las demostraciones del cumplimiento de algunas profecías del Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, en este libro el nacimiento de la iglesia y su dependencia de la llenura del Espíritu Santo. Vemos, hermanos, cómo la iglesia tenía una sólida convicción en el Cristo resucitado. También vemos cómo era el propósito de la vida de los cristianos, cuál era el rumbo de ellos, cuál era lo que a ellos los apasionaba. Vemos la vida disciplinada, de vida de oración y de poder, y sobre todo, hermano, el evangelismo que llevaban a nivel mundial. Entonces, cuando leemos el libro de los Hechos, básicamente estamos leyendo los hechos del Espíritu Santo. Por eso hay algunos que dicen que no debió de haberse llamado libro de los hechos de los apóstoles, porque realmente fueron hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia. Entonces podemos decir que el libro de los Hechos todavía no se ha terminado de escribir, porque el Espíritu Santo sigue haciendo obras todavía hasta el día de hoy. Pero estos capítulos de este libro nos enseñan, hermanos, sobre todo la vida en el Espíritu, la raíz espiritual, el fundamento espiritual que la iglesia tenía. Y esto, hermanos, debe de despertarnos a nosotros hoy en día a volver a nuestras raíces. Es por eso que quiero hablar realmente bajo el tema: volvamos a las raíces espirituales. Volvamos a las raíces espirituales. No olvidemos, hermanos, nuestros orígenes de la iglesia aquí en el libro de los Hechos. Por eso, hermanos, vamos a analizar algunas necesidades, específicamente 3 de ellas que son de carácter urgente a estas necesidades. La primera necesidad que vemos aquí está
en el versículo 4, bajo la indicación y la orden que el Señor dio, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Aquí encontramos la primera necesidad, es la de formación de la disciplina espiritual. ¿Por qué razón? Jesús le da un mandamiento. El mandamiento es que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. ¿Por qué Dios quiere que nosotros aprendamos a esperar entre la promesa y el cumplimiento de ella? Porque en ese paréntesis Dios está formando disciplina en nosotros. Por eso Dios no le ha contestado sus oraciones el día que usted oró, sino que Dios se la va a contestar en el momento que Él quiera. En algunos casos Dios la contesta inmediatamente y así es. Pero si Dios tiene el propósito de formar una disciplina, entonces habrá un tiempo. En este caso fueron 10 días entre el momento en que Jesús le dijo que se quedaran en Jerusalén y el cumplimiento de esta promesa. Hermanos, la formación de una vida disciplinada es fundamental. Nosotros no podemos vivir sin disciplina. Pues claro, podemos vivir, pero de una forma desordenada. Una persona que no tiene disciplina, por ejemplo, un futbolista que se desveló durante toda la noche y quiera ir a jugar al Bernabéu, no puede, hermanos. Alguien que es un ciclista y no tiene disciplina de alimentación, no tiene disciplina de poder, digamos, estar ejercitándose día tras día durante varios años y quiere ir a las grandes competencias a nivel mundial, pues no lo va a poder hacer por falta de disciplina. Entonces, una de las cosas que Dios quiere, hermanos, formar en usted y en mí, en ese paréntesis, en ese compás de espera, es formar disciplina. Por eso el Señor Jesucristo en una oportunidad le dijo a los discípulos que se subieran al barco y que ellos se fueran al otro lado y que Él los iba a seguir. Jesús se queda orando en el monte, los discípulos estaban solos en el barco y dice la Biblia que una tempestad de viento pues no los dejaba avanzar, y a la cuarta vigilia, es decir, a las 3 de la mañana aproximadamente, Jesús se aparece donde están ellos. Hubo un tiempo, no sé a qué hora Jesús les dijo que se fueran, probablemente a las 8 o las 9 de la noche, pero habían pasado ya una buena cantidad de horas y no habían avanzado. En ese tiempo de espera, claro, los discípulos estaban muy temerosos porque pensaban que se podían ahogar. De repente Jesús aparece caminando sobre las aguas. En ese momento tuvieron un susto tremendo y dieron gritos de miedo. ¡Un fantasma! A lo mejor cuando usted vio a su esposo que se levantó en la madrugada y de repente vio, ¡ay! Dije, ¿qué es esto, Señor? ¿Ah? ¿Eres de los nuestros o de los enemigos?, diría alguien. Entonces ahí aparece el Señor. Ahora bien, cuando Pedro, fíjense bien, vio a Jesús, dijo, si tú eres, él quería comprobar esto, di que yo vaya sobre las aguas, caminando. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro comienza a caminar. En ese tiempo de espera, en ese momento de angustia que pasó Pedro juntamente con los demás discípulos, Dios estaba formando, el Señor quería formar una disciplina de fe en ellos. Y dice la Biblia que Pedro comenzó a caminar. Claro, sabemos la historia que como dudó, se hundió. Al llegar los dos, el Señor Jesús y Pedro a la barca, en el momento que se subieron, dice la Biblia, hubo gran bonanza. Y al final de ese pasaje, dice la Biblia, y todos decían, tú eres el Hijo de Dios. O sea, el propósito de ese paréntesis, de ese compás de espera, era formar una disciplina de fe en ellos, para que ellos tuvieran una fe mucho más robusta que la que tenían unas horas antes de embarcarse. Entonces, por eso Dios, hermanos, algunas veces no nos responde, no nos contesta. No se enoje con Dios. Dios sabe cuándo va a respondernos, pero Dios está queriendo formar disciplina. Hermanos, por ejemplo, cuando el Señor le dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. Hay que esperar el momento de Dios, porque en ese momento esto, hermanos, nos ayuda a aprender la dependencia de Dios. La iglesia, al oír este mandamiento, ellos estaban aprendiendo la dependencia o el sometimiento. Hermanos, necesitamos nosotros, para poder ser disciplinados, necesitamos depender de Dios. Por eso Dios no nos responde en el momento. No solo eso, sino que implica poner a trabajar la fe en base a la promesa. En lo que Jesús dijo que iba a hacer, muy bien, entonces la fe se va desarrollando, hay que ponerla a trabajar.
Además, hermanos, en esa disciplina espiritual, hermanos, implica despertar el hambre espiritual. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo que